Hola chicos, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase número 10 que vamos a tener de nuestra materia de macro y microeconomía de nuestro temario de administración de empresas, ¿ok? Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio, chicos, con la unidad número 4 de nuestro temario macro y microeconomía. Sabemos que en este temario estamos trabajando con la microeconomía específicamente. Y vamos a analizar la unidad número 4, el proceso productivo, chicos. Es uno de los componentes que tienen que desarrollar de igual manera para su proyecto final, ¿ok? Así que presten mucha atención. ¿Qué es el proceso productivo, chicos? Yo creo que todos tenemos la noción de este concepto. El proceso productivo es el conjunto de tareas y procedimientos requeridos para realizar en una empresa la elaboración de bienes y servicios, ¿ok? También puede entenderse como una serie de operaciones y procesos necesarios que se realizan de forma planificada y sucesiva para lograr la elaboración de productos, ¿ok? Se puede entender como una sucesión de pasos, chicos, que nosotros utilizamos en donde implementamos una serie de recursos humanos, materiales, financieros y demás para poder obtener un producto final, ¿ok? El proceso productivo es realizado por las empresas, las cuales se valen de información y tecnología que es utilizada por las personas para la fabricación de productos finales, ¿ok? ¿Qué es el proceso productivo, chicos? Vamos a analizar una definición más clara. El proceso productivo es aquel conjunto de operaciones y trabajos que permiten llevar a cabo la producción de un bien o servicio. Es decir, el proceso productivo comprende a todas las operaciones que se ejecutan con el objetivo de producir un determinado bien o servicio. Estas operaciones, por lo tanto, son planeadas, dinámicas y consecutivas y tienen el objetivo final de transformar la materia prima hasta volverla ideal para la producción. Toda producción obedece a una gestión previa. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario estudiar de manera metódica cada uno de los detalles referentes a dicho proceso, considerando elementos como la técnica, la cantidad de insumos o materiales utilizados, el número de procesos que se requieren para llegar al producto final, los costos que esto va a implicar y demás. Cada uno de estos procesos productivos que se trabajan en las organizaciones requiere de una planificación específica y previa en la cual se establece la forma en la que se producirá el bien o servicio en cuestión. Debido a esto, la calidad final del producto, los costos y las ganancias de la empresa se van a ver afectados de manera directa por el proceso productivo que vamos a trabajar, ¿ok? Las empresas desarrollan sus procesos productivos con la finalidad de poder satisfacer la demanda del mercado. Ese es el principal objetivo de las organizaciones. Sabemos que es obtener un beneficio, que es una ganancia económica, pero se basa principalmente en la producción de un producto, valga la redundancia, que va a ser ofrecido a sus consumidores para poder lograr estas ganancias. Características del proceso productivo, chicos. Número 1, transforma y mejora la materia prima, su utilización y manera de trabajarla. Nosotros tenemos un producto inicial que es la materia prima y buscamos que termine de una manera completamente distinta para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Los elementos más importantes que utiliza son el diseño y la tecnología. Principalmente los procesos productivos a gran escala que trabajamos en las organizaciones ocupan grandes cantidades de tecnología para que podamos optimizar los tiempos y los recursos que implementamos para obtener nuestro producto final. Su cantidad de producción debe ser considerada asertivamente, ya que las estrategias y formas de trabajo dependerán de esta. Hemos analizado ya un poco los temas de los costos de producción, de los costos directos y los costos indirectos, lo trabajamos en la clase pasada y analizamos que de la producción dependen algunos de los costos que se llegan a tener, por lo cual es importante tener una planeación previa de las cantidades de producción necesarias para satisfacer la demanda. Otra característica es que si el producto es variado, requerirá un análisis más detallado, pues la demanda y el tiempo de producción influyen directamente sobre el proceso productivo. Sumamos otra característica que es actúa desde el comienzo de la producción hasta el final cuando es llevada al público. Y finalmente, tiene en cuenta las características más llamativas del mercado para ajustar la producción a la demanda. Esto quiere decir que de acuerdo a la solicitud que tenga el mercado de nuestro producto, van a depender las cantidades de producción, ¿ok? Etapas del proceso productivo.
Las etapas del proceso productivo se divide en 3 y cada una se relaciona entre sí. El análisis, posteriormente está la producción y finalmente el procesamiento. Vamos a iniciar con la etapa analítica, ¿ok? Etapa de análisis. Esta primera etapa consiste en reunir toda la información y toda la materia prima necesaria para la fabricación. Por ello, se debe de tener conocimiento de la cantidad de producción. Es decir, un ejemplo puede ser que ustedes están trabajando con un proyecto de gelatinas. En este caso, ustedes necesitan determinar cuál va a ser la cantidad de producción diaria, semanal, mensual, la manera en la que ustedes lo decidan manejar para determinar cuáles van a ser los requerimientos que ustedes necesitan de materia prima y así poder determinar cuánto van a ocupar. Posteriormente se busca al mejor vendedor y también se debe de considerar que debemos de buscar reducir al mínimo los costos de esta materia prima sin sacrificar y poner en juego la calidad de los productos con los que vamos a trabajar, ¿ok? Se debe de considerar el costo de almacén y los costos de transporte y solo entonces se procederá a descomponer la materia prima para comenzar con la producción. Pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de síntesis. Es aquí donde se transforma la materia prima en la producción destinada y se analiza el proceso de fabricación en cuanto a su calidad, errores cometidos y etapas superadas. Es aquí, chicos, donde se realiza la transformación y es donde ustedes deben de describir cuál es todo el proceso productivo por el cual van a pasar sus productos finales para poder lograr ser lo que son, ¿ok? Esta etapa permite corregir o mejorar el trabajo de producción durante el proceso. Y finalmente, la etapa de acondicionamiento. Durante esta etapa final, se busca adaptar y adecuar el producto al cliente a través del procesamiento. Además, se observan los detalles de la producción, los objetivos alcanzados y los errores cometidos. Para que esto quede un poco más claro, chicos, vamos a hacer una ejemplificación de cómo debemos desarrollar el proceso productivo en cada una de sus etapas, chicos, ¿ok? Para iniciar, el ejemplo que vamos a trabajar es de una zapatería. La etapa analítica se debe de analizar, ya lo trabajamos en la diapositiva pasada, se debe de determinar la materia prima, ¿ok? Es entonces en donde se debe de estimar la cantidad de zapatos que se va a fabricar. Necesitamos saber qué cantidad de zapatos o de producto final vamos a trabajar para así poder determinar qué cantidad de materia prima necesitamos para nuestra producción. Posteriormente, se describe cómo se realiza la compra de la materia prima, cuáles son los proveedores que van a surtirnos de esta materia prima, los costos y demás, ¿ok? En la compra de la materia prima se incluye esta información y finalmente pasamos a transportar los insumos de la producción, ¿ok? Deben de describir cómo van a realizarlo. Posteriormente pasamos a la etapa de síntesis, en donde se busca unir y cortar cada pieza, perforar, grabar, foliar y escasquillar las piezas, realizar el montaje y la fijación de piezas, colocar la suela del calzado y aplicar la pigmentación. En este caso, ustedes deberán de adaptarlo a su proyecto describiendo clara y específicamente cada una de las etapas de su proceso de producción e incluyendo imágenes para ejemplificar cómo se lleva a cabo el proceso en mención, ¿ok? Y finalmente pasamos a la etapa de acondicionamiento, en donde se procede a empaquetar cada par de calzado, enviar a las zapateras y observar las reacciones del cliente. En este caso me gustaría que ustedes realizaran el diseño o prototipo de cómo va a ser el empaque de sus gelatinas para que podamos identificar cómo va a ser el traslado y puedan definir esta etapa de acondicionamiento, ¿ok? Principales elementos del proceso productivo. Vamos a iniciar con los factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Los factores de producción son la tierra, el capital y el trabajo que son requeridos para llevar a cabo el proceso de producción. En este caso, necesito que me identifiquen en su proyecto cada uno de estos elementos de acuerdo a sus necesidades. Pasamos al punto número 2, proceso productivo. El proceso productivo incluye toda la tecnología que utilizamos dentro del proceso y que consiste en determinar cómo se efectúa la combinación de los medios humanos y materiales para el desarrollo de la producción que vamos a trabajar. Y por último tenemos al punto número 3, que son los productos. Los productos son todos los bienes y servicios que produce la empresa para el consumo final de los agentes económicos, que son los consumidores, o bienes de capital que son usados para la producción de otros satisfactores o la generación de más riqueza productiva.
Siguiente tema que vamos a analizar, curva de aprendizaje. Según Chase Richard, la curva de aprendizaje es una línea que muestra la relación entre el tiempo de producción de una unidad y el número acumulado de unidades producidas. ¿Ok? Este elemento, curva de aprendizaje, esta herramienta es muy utilizada en las organizaciones porque de manera visual nos permite identificar cómo estamos trabajando con respecto a nuestra producción y a el número de unidades que trabajamos, ¿va? La curva de aprendizaje es la correlación entre el desempeño o progreso de una persona que está aprendiendo una actividad o tarea y el número de intentos o tiempo requerido para completar esta labor. La teoría de la curva de aprendizaje normalmente se suele representar en un gráfico que muestra la relación entre ambas situaciones. En el lado derecho de la pantalla podemos visualizar el gráfico de la curva de aprendizaje, en donde de manera vertical tenemos el desempeño y de manera horizontal los intentos o tiempo dedicado al aprendizaje. Podemos observar que la curva va en aumento debido a que a menor tiempo de capacitación y de aprendizaje para realizar la actividad, menores resultados tendrá, ¿ok? A mayor tiempo, mayores resultados. Dentro de esta curva de aprendizaje, la importancia de la curva de aprendizaje radica en determinar que la eficiencia de una persona que aprende una habilidad mejora sustancialmente a lo largo del tiempo, cuanto más minutos y horas se dedica a desarrollar estas tareas. Hay una fórmula para calcular esta curva de aprendizaje, chicos. En términos matemáticos, hay un modelo de la curva de aprendizaje que grafica muy bien el concepto. Y es igual a AXB. Elementos de la curva de aprendizaje, tenemos la Y, la A, X y B. La Y significa tiempo promedio calculado sobre la duración total de la actividad. A, tiempo que toma completar la tarea durante el primer intento. X, el total de intentos realizados. B, la pendiente de la función. Beneficios de la curva de aprendizaje en las organizaciones. Número 1, el tiempo invertido en dar indicaciones a los trabajadores es menor. ¿Por qué? Porque al adquirir conocimientos de cómo desempeñar una actividad, se pueden obtener mayor tiempo para la producción y se pueden optimizar muchos procesos. Número 2, hay menor probabilidad de rehacer determinadas tareas en un proyecto. ¿Qué quiere decir? Que tendremos menos errores y que podremos avanzar de una manera más rápida. Número 3, se mejora en el uso de maquinarias, equipos o tecnologías digitales para realizar un trabajo. Aquí podemos identificar que la implementación de tecnología en nuestros procesos puede darnos muchos beneficios como la optimización de tiempo, reducción de costos, mayor cantidad de unidades producidas por tiempo y demás. Número 4. Existe una mejor planificación estratégica del desempeño futuro de los empleados o de departamentos enteros. El que los empleados se encuentren capacitados completamente para realizar una actividad es importante porque de esta manera podemos tener la certeza y seguridad de que los productos que fabricamos están hechos con calidad y de acuerdo a las especificaciones que tenemos. Número 5. Incrementa la motivación de los trabajadores porque participan del aprendizaje continuo en la empresa. Al sentirse capaces, los trabajadores tendrán mejores resultados y una mayor productividad y eficiencia. Número 6. Se puede identificar patrones y tendencias en la fuerza y talento laboral que permitan tomar mejores decisiones de negocio en el futuro. Y por último, número 7. Hay un ahorro de dinero en costos de capacitación, entrenamiento y uso de herramientas por parte de los empleados. Vamos a dar paso, chicos, al siguiente tema, que es frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es este término? La frontera de posibilidades de producción, con abreviatura FPP, es una representación gráfica de las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía en un periodo determinado haciendo uso de los recursos que tiene disponibles, ¿ok? En una economía que cuenta con miles de productos, las alternativas para producir uno u otro bien y qué cantidad cada uno son muy grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se escoge una alternativa, significa que se está renunciando a otras posibilidades. La relación entre lo que elegimos y a lo que renunciamos es coste de oportunidad. Generalmente las organizaciones no solamente trabajan con un único producto o servicio, sino que cuentan con una cartera de productos o servicios que le permiten expandirse y abarcar un mercado más amplio. Sin embargo, también es necesario identificar esta frontera de posibilidades en donde sabemos que no es necesario tener las mismas cantidades de producción
porque los recursos destinados son diferentes y por ello conllevan diferentes beneficios y diferentes costes. La capacidad productiva limitará a las empresas de un determinado país la producción de cualquier tipo de bien, especialmente a los de capital, que verán limitada su capacidad para poder producir la cantidad de bienes de consumo. El concepto de frontera de posibilidades de producción es una representación gráfica de este suceso. Se trata de una curva cóncava con respecto al origen, donde se sitúan los recursos en los que se cuenta una empresa. El caso está en saber qué recursos se dedican a qué producción y cuáles a otra. Unos serán más eficientes para bienes de consumo y otros para bienes de capital. En sí, el concepto de FPP abarca el conjunto de posibles combinaciones que pueden producirse en una empresa a la hora de disponer los recursos y saber en qué se va a dirigir. Es una decisión complicada, chicos, porque de esto pueden determinarse las ganancias finales que se van a obtener. Esta frontera de posibilidades debe de buscar la mejor solución o la mejor alternativa para organizar los recursos con los que tenemos la posibilidad de trabajar y así obtener los mejores resultados. Este es un ejemplo de la frontera de posibilidades de producción. Aunque la frontera de posibilidades de producción es un modelo básico que asume una economía con solo dos bienes, un conjunto finito de recursos y su utilización perfecta. En el mundo real, lograr el uso completo de los recursos es un ideal que discutiblemente nunca se puede realizar completamente. Del lado derecho podemos identificar el ejemplo de la frontera de posibilidades de producción, en donde del lado vertical tenemos la cantidad producida de vestidos, es un ejemplo, y en la cantidad horizontal tenemos la cantidad producida de alimentos, toneladas. Identificamos que a diferencia como uno aumenta, el otro disminuye. Si las cantidades de producidas de vestido aumentan, en consecuencia disminuyen las cantidades producidas de alimentos. Esta es una representación de la frontera de posibilidades. Pasamos al siguiente tema. El tema de frontera de posibilidades, chicos, es un tema muy breve. Y se me pasó comentarles, chicos, en el tema de proceso productivo y curva de aprendizaje, con respecto a los elementos del proceso productivo, me gustaría que dentro del proceso productivo que ustedes describan, hagan una descripción breve de cuáles son las capacidades que debe de tener un empleado para desarrollar correctamente el proceso productivo que ustedes están trabajando, ¿ok? Necesito que hagan una descripción de cuáles son los conocimientos y aptitudes que debe de tener para que pueda desarrollar el proceso productivo de manera correcta. ¿Ok? Al terminar la descripción de todo el proceso productivo, van a agregar esta pequeña descripción que les solicito, por favor. Ahora sí, continuamos con el tema que les comentaba. Seguimos con el tema de producción y rendimientos. ¿Qué es el rendimiento del proceso? El rendimiento del proceso es una herramienta encargada de medir la cantidad de productos terminados de un proceso que un proceso entrega en un periodo determinado. El rendimiento del proceso o tasa de flujo, como también se le llama, tiene una relación directa con el tiempo del ciclo, el tiempo que toma completar un proceso, ¿va? Es una de las métricas de Lean y Lean Six Sigma que se utilizan para evaluar el rendimiento de los procesos en la actualidad. El Lean Six Sigma es una metodología cuyo objetivo es mejorar los procesos con el propósito de incrementar la rentabilidad y productividad de estos. Se basa en 6 características principales, que es la imagen que podemos observar a la derecha, en donde se define, mide, analiza y otra, improve. Permítanme, chicos. Ok, chicos, quería verificar. Improve es el proceso de mejorar y controlar, ¿ok? Entonces es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Rendimiento del proceso. Es importante señalar que el rendimiento del proceso se refiere solo a los elementos completados, ¿ok? Es la forma en que son aceptados por el cliente. El trabajo en progreso no se tiene en cuenta. ¿Qué ayuda a determinar el rendimiento del proceso? Son 4 elementos esenciales. Número 1, ¿cuánto tiempo se tardará antes de que una orden sea cumplida? Número 2, ¿cuáles son los costos del proceso? Contabilidad de rendimiento. Número 3, la capacidad y necesidades del personal y producción. Y número 4, la eficiencia del proceso.
Los 4 factores anteriores afectan el éxito de su empresa, haciendo que el rendimiento del proceso sea una de las mayores formas Lean de medir la eficiencia y la rentabilidad. Una fórmula que tenemos para calcular el rendimiento es igual al inventario sobre el tiempo de procesamiento, donde el inventario es el número de ítems en el proceso y el tiempo de procesamiento es el tiempo que tarda en ser procesado el inventario. Hay diferentes métodos para realizar este cálculo. Uno de ellos son realizar un recuento físico del número de elementos que un proceso completa en un periodo determinado. Esto, por supuesto, necesita ser promediado para obtener una indicación fiable de la métrica. Número 2, obtener un informe de rendimiento de un sistema Kanban. Y número 3, dividir el número de artículos en el inventario entre el tiempo que tardan en ser terminados. ¿Cuál es la fórmula de cálculo del rendimiento de la producción? Rendir se refiere al porcentaje de artículos no defectuosos de todos los artículos producidos y generalmente se indica mediante la relación que hay entre el número de artículos no defectuosos y el número de artículos fabricados. Es decir, el rendimiento es igual a el número de artículos no defectuosos sobre el número de artículos fabricados. Una disculpa, chicos, se movió la línea. Ahora vamos a analizar el último tema de la clase, chicos, que es la productividad. El concepto de productividad puede ligarse a diferentes sectores, sin embargo, en este caso la productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida mediante un sistema productivo y los recursos empleados en una producción. En este sentido, la productividad es un indicador de la eficiencia productiva. Asimismo, la productividad también puede medirse en función del tiempo. Esto quiere decir que mientras menos tiempo se emplee en obtener un producto determinado, podemos considerar que el sistema va a ser más productivo. En este sentido, la productividad determina la capacidad de un sistema productivo para elaborar los productos requeridos y el grado en que los recursos empleados en el proceso productivo son aprovechados. No solamente recursos humanos, sino los recursos en general, materiales, humanos, financieros y demás. A mayor productividad, utilizando los mismos recursos, resulta en mayor rentabilidad para la empresa. Esto es sabido siempre, chicos. De ahí en el concepto de productividad sea aplicable a una empresa industrial o de servicios, a un comercio particular, a un ramo de la industria o incluso a toda la economía de una nación. ¿Qué es la productividad empresarial, chicos? Es un concepto un poco diferente. La productividad empresarial es el resultado de las acciones que deben llevarse a cabo para alcanzar los objetivos de una empresa, manteniendo un buen clima laboral y teniendo en cuenta todos los recursos que se intervienen para lograrlo. Para lograrlo, una buena productividad es fundamental una buena gestión empresarial, la cual se apoya en herramientas y técnicas que hagan más eficientes las actividades operativas de gestión. La productividad empresarial, por lo tanto, es importante porque permite conseguir ingresos, crecimiento y posicionamiento empresario. Factores externos que nos ayudan a la productividad y que debemos de considerar. Número 1, la legislación del Estado en materia empresarial. El Estado puede intervenir en la industria a través de la sanción de leyes que regulen la actividad. Un ejemplo puede ser fijar precios máximos obligando a la empresa a vender por debajo de un valor, lo que ocasiona problemas económicos por la reducción de margen de ganancias. Esto puede traer muchos problemas si no es considerado. Número 2, variables micro y macroeconómicas, que son las que estamos analizando en nuestra materia, en donde las variables como la inflación, el tipo de cambio, política salarial, política tributaria y demás repercuten de manera negativa en la gestión empresarial, comprometiendo el equilibrio financiero que necesita la empresa para poder operar, ¿ok? Continuamos con los avances tecnológicos, que son los adelantos tecnológicos que optimizan los procesos o condiciones productivas que son necesarias para la empresa. Para mantener o mejorar la gestión empresarial respecto a la competencia, es necesario que consideremos los avances que van saliendo tecnológicamente y el aumento de la disminución o la disminución de la competencia. La variación del número de empresas del sector industrial incide en el precio y la demanda de los bienes que produce la compañía. De esta manera, la competencia es uno de los principales elementos a considerar. Y finalmente tenemos la disponibilidad y calidad de recursos de producción. Es vital el acceso a la materia prima de calidad necesaria para fabricar los procesos de la compañía, chicos. Es uno de los principales factores de la producción,
la materia prima. Sin embargo, la empresa no es capaz de ejercer un control total sobre sus proveedores, quienes pueden trasladar sus operaciones a una distancia mayor o limitar su provisión de materiales y de esta manera poner en una situación problemática a la empresa a la hora de producir. De igual manera tenemos diferentes factores internos que pueden beneficiar o bien afectar a nuestra productividad. Uno de ellos es el funcionamiento y mantenimiento de equipos productivos. La suspensión de las actividades productivas puede ocasionar grandes pérdidas para una empresa, no solo en términos económicos, sino también en relación a la respuesta que se da a nuestros clientes. Número 2, la rotación de personal. Una tasa de rotación alta incrementa los costos operativos, dado que deben de capacitarse a los nuevos trabajadores que se incorporan a las empresas y tiende a hacer los procesos más lentos. Número 3, estrategia comercial. Este punto es uno de los más importantes, chicos, porque dado que una estrategia acertada o desertada impactará sobre todos los sectores de la empresa, puede ser en las ventas, la producción y demás. Y por último, la relación con los proveedores. En tiempos de baja demanda es fundamental llegar a un acuerdo para financiar la adquisición de mercancías o bien para postergar pagos pendientes. Ahora bien, chicos, ¿por qué es tan importante la productividad en las organizaciones? Un análisis de lo más productivo supone dos tipos de ahorro de costes y ahorro de tiempo, chicos. El número 1, ahorro de costes, es posible al permitir deshacerse de aquello que es innecesario para la consecución de los objetivos. Un correcto análisis de costes puede traer muchas ventajas de acuerdo a la productividad. Y finalmente, el ahorro de tiempo, debido a que permite realizar un mayor número de tareas en menor tiempo y dedicar ese tiempo ahorrado a seguir creciendo a través de otras actividades. Un buen análisis permite establecer la mejor combinación de maquinaria, trabajadores y otros recursos para conseguir maximizar la producción total de bienes y servicios. Entonces, la optimización de los diferentes factores productivos es vital para conseguir una alta productividad. Ejemplo de productividad. Si una empresa puede fabricar 30 pares de zapatos en una hora, su productividad es igual a 30 pares de zapatos. Y otra empresa fabrica 40 pares en una hora, diremos que la productividad es mayor en la segunda empresa, ya que la cantidad de bienes producidos en un mismo periodo de tiempo es mayor. Que la segunda empresa sea más productiva que la primera dependerá de dos factores como los siguientes. La formación y experiencia de los trabajadores, que quiere decir que es la habilidad para desarrollar una actividad. Es por eso que les solicito que hagan la descripción de las habilidades de su trabajador. Número 2, organización empresarial. Una organización es un todo dentro de la estructura interna de la empresa. Y finalmente, la tecnología que se utiliza en el proceso productivo. Puede que la segunda empresa implemente tecnología que la primera empresa no tiene. No será lo mismo un aprendiz de zapatero que una persona que lleva muchos años realizando la misma actividad. Igual que tampoco producirá la misma cantidad de una empresa que utiliza las mejores innovaciones tecnológicas que otra que tenga un sistema de producción mucho más rudimentario. Ok, chicos, para garantizar un poco más la comprensión del tema de qué es la productividad, vamos a ver un video en YouTube rápidamente, chicos. Los dejo con el video. Toda empresa desea lograr el éxito. Para lograrlo, es necesario que el negocio posea un buen rendimiento en el aspecto económico, financiero, operativo y productivo. Pero, ¿cómo se mide el rendimiento? ¿Cómo puedo incrementar este rendimiento? Para resolver estos dos misterios, debemos conocer el concepto de productividad. Es por ello que hoy aprenderemos qué es productividad, cómo se mide la productividad, medidas para incrementar la productividad, medidas que reducen la productividad y beneficios del indicador de productividad. ¿Qué es productividad? La productividad es una palabra que cada vez está siendo más utilizada por las empresas, debido a su significado, importancia e impacto en el negocio. La productividad como tal es un indicador de eficiencia, es el grado de rendimiento que mide cómo se emplean los recursos disponibles de la empresa. Gracias a este indicador podemos conocer si la empresa está siendo dirigida correcta o incorrectamente. ¿Cómo se mide la productividad? Este indicador matemáticamente se define como el cociente entre los resultados obtenidos y los recursos empleados. La unidad de medida de estos dos factores dependerá de cada área y de lo que se desea medir.
Los resultados obtenidos son el volumen, el peso, cantidad producida en un cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, 100 unidades producidas, 70 nuevos clientes, 300 kilos producidos, 50 metros cúbicos generados. Por otro lado, los recursos empleados son costo, tiempo, cantidad de insumos o materia prima utilizada para la producción en un mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, $100 invertidos, 150 horas hombres utilizadas, 150 kilos de materia prima utilizada, 50 metros cúbicos de insumos consumidos. Hallar el valor de la productividad nos ayuda a conocer qué tan eficientes somos administrando los recursos de la organización. Además, nos permite analizar si cada mes mantenemos, reducimos o incrementamos este indicador. Medidas para incrementar la productividad. Como acabamos de aprender, la productividad es el resultado de la división de dos factores, resultados obtenidos y recursos empleados. Por lo tanto, teóricamente podemos incrementar la productividad mediante tres formas. Se aumentan los resultados obtenidos y se mantienen los recursos empleados. Se mantienen los resultados obtenidos y se reduce los recursos empleados. Se aumentan los resultados obtenidos y a la vez reduce los recursos empleados. Es decir, para incrementar nuestra productividad debemos alterar el resultado de algún factor. Para lograrlo, la empresa debe desarrollar y aplicar nuevas medidas, procedimientos o políticas que generen cambios a favor de la organización. Muchas empresas logran este objetivo a través de la innovación, mejora tecnológica, mejora de procesos, mejora de condiciones de trabajo, capacitación constante, optimización de recursos humanos, optimización de rutas de distribución, mejora de condiciones con los proveedores, entre otras medidas. Ok, chicos, espero que haya quedado un poco más claro el tema que analizamos en el video. Como tarea para esta semana deberán de realizar una infografía acerca del proceso productivo y deberán elaborar un resumen respecto al tema de la productividad que ya analizamos, chicos. Ambas actividades, como ya sabemos, deberán de subirse a plataforma CIAPI en la fecha acordada, que es el siguiente lunes a partir de la fecha que subimos esta clase. Y les pido que por favor consideren los elementos de cada una de sus rúbricas de evaluación para cada actividad, ¿ok? De mi parte eso ha sido todo por esta clase, chicos. Espero que hayan comprendido cada uno de los temas que analizamos hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en la siguiente clase, chicos. Gracias.